Creo que dentro del sector privado, a día de hoy, uno de los retos mayores que tenemos, evidentemente en odontología, es la competencia con grandes marcas y con la saturación de profesionales que hay en el mercado. Por eso, como comentabas antes, una de las cuestiones importantes es hacerse una marca personal e intentar diferenciarse de esas grandes empresas, ofreciendo, por supuesto, otras cosas que creo que podemos ofrecer mucho mejor que ellos. En las clínicas familiares o las clínicas privadas, creo que el gran punto fuerte que tienen es la confianza que puede generar el profesional en los pacientes. Y en cuanto a los profesionales, yo creo que también ya no hay que crear una marca solo para los clientes o pacientes, sino hay que crear una marca también para los propios compañeros, que se sientan orgullosos de trabajar en esa clínica y que esa clínica a ellos les genere prestigio como profesionales. Bueno, Nacho, muchas gracias por venir al podcast. Nada, rápidamente, un poco para quien no te conozca, coméntanos un poco quién eres. Pues soy Ignacio Faust, todo el mundo me conoce como Nacho, pero desde el 2017 soy doctor en odontología y profesor asociado en la Universidad de Valencia, y desde que acabé la facultad, desde el 2009 ya, colaboro junto a mi padre y mi hermano en la clínica dental familiar Clínica Faust. Desde hace, pues más o menos desde que empezó la pandemia. Mi hermano y yo nos hicimos cargo de la dirección de la clínica porque mi padre estaba a punto de la jubilación y bueno, en eso estamos. Muy bien, muy bien. Cuando también no solo eres, en este caso, no solo prestas servicio en la Clínica Faust, sino también eres, como bien dicho, doctor y bueno, pues estás en la universidad, tienes también no solo un grado sino un máster y bueno, también pues estás prácticamente por toda España sin parar de viajar en un montón de... Haciendo docencia. Haciendo docencia, exacto, correcto. Muy bien. Pues nada, a ver, quería enfocar un poco la charla de hoy sobre un poco los retos actuales que hay, porque últimamente pues, estoy hablando pues, con muchos doctores, muchos odontólogos, mucho profesional sanitario y me hablan de los retos que tienen diariamente, ¿no? Entonces, por eso me gustaría empezar con qué retos tiene Ignacio Faust y la Clínica Faust, qué retos tiene, ¿no? O si son conjuntos. Sí, al final, evidentemente, en función del rol que yo ejerza, tanto como profesor en la universidad, es un puesto más estable por el propio funcionariado en sí, ¿no? Pero los retos como docente a nivel privado en las distintas empresas o los retos como director, por decirlo de alguna manera, dentro de la clínica, pues evidentemente son bastante diferentes. Creo que dentro del sector privado, a día de hoy, uno de los retos mayores que tenemos, evidentemente en odontología, es la competencia con grandes marcas y con la saturación de profesionales que hay en el mercado. Por eso, como comentabas antes, una de las cuestiones importantes es hacerse una marca personal e intentar diferenciarse de esas grandes empresas, ofreciendo, por supuesto, otras cosas que creo que podemos ofrecer mucho mejor que ellos. Y a nivel docente, como comentabas también antes en Off the Record que estábamos hablando, ¿no? El hecho de intentar en esas encuestas que pasan las empresas después de las formaciones, pues intentar destacar ofreciendo pues un trato cercano y ofreciendo presentaciones renovadas y actualizadas. Muy bien, muy interesante. Y sobre esta diferenciación, ¿cómo os diferenciáis vosotros en Clínica Faust? O sea, ¿qué puntos para vosotros son más importantes a la hora de diferenciarse y generar una propuesta de valor diferente y decir, oye, estos somos nosotros y por esto nos vamos a diferenciar y quizás no vamos a ir tanto por la tendencia del mercado hacia lo que va, sino voy a tener claro cuál es mi objetivo y voy a tirar por ahí? Sí. Totalmente. Yo creo que en las clínicas familiares o las clínicas privadas, creo que el gran punto fuerte que tienen es la confianza que puede generar el profesional en los pacientes. Desde mi punto de vista, el intentar igualarnos solamente poniendo un nombre comercial a la clínica o teniendo una gran rotación de profesionales que trabajan en esa clínica es un reto perdido que tenemos contra las grandes corporaciones. Nuestro punto fuerte sin duda es que en el cartel de la puerta está nuestro nombre y que los que atendemos a los pacientes somos las personas de la familia y que siempre somos los mismos, en este caso desde hace ya más de 40 años, comenzando con mi padre, ¿no? Pues mira, hay una cosa que comentas que, bueno, es frecuente y va saliendo a lo largo del podcast y yo creo que es un reto
que, bueno, no solo tú, sino yo creo que es común, ¿no? Esa retención de talento o cómo conseguir que tus profesionales, en este caso los colaboradores que hay en tu clínica, se queden el máximo tiempo posible, ¿no? Ya sea pues desde un negocio quizás más familiar, o que cuando ya tienes a lo mejor una clínica que, oye, pues ya tienes varias clínicas o eres un poco más grande, esa capacidad de retener a tus profesionales sanitarios, porque al final esto va de confianza, como tú bien decías, ¿no? Entonces, cuando el profesional sanitario que llega nuevo, ya sea el odontólogo en este caso, se crea su cartera de pacientes, los fideliza y ya sus pacientes es su odontólogo, si se te va yendo cada 2 por 3, tenemos un problema. Tenemos un problema. Tanto en los profesionales sanitarios, por decirlo de alguna manera, superiores, como en los técnicos, ¿no? Claro. Tanto el profesional odontólogo como la higienista. Eso es. Debemos de intentar retener. De hecho, nosotros en 40 años, evidentemente, había una rotación de personal, pero no es una rotación constante. No es una rotación constante. El grueso del equipo siempre ha estado, por lo menos durante 15 o 20 años, en constante, por decirlo de alguna manera, conservación, ¿no? Evidentemente han ido entrando personas y han ido saliendo otras, pero todas aquellas personas que se han demostrado ser, ya no imprescindibles, pero sí importantes para el equipo, pues tratamos de retenerlas de la mayor, totalmente, de la forma que sea. Y en cuanto a los profesionales, yo creo que también ya no hay que crear una marca solo para los clientes o pacientes, sino hay que crear una marca también para los propios compañeros, que se sientan orgullosos de trabajar en esa clínica y que esa clínica a ellos les genere prestigio como profesionales. No solo tener el mejor sueldo, que a lo mejor no es solo competir por ahí, sino competir también en el sentido de que el compañero que trabaja con nosotros esté cómodo, que se le dé confianza a la hora de realizar sus tratamientos, que se le dé el mejor material, que se le dé el mejor equipo humano y, como digo, que esté orgulloso de trabajar en esa clínica, que le pueda resultar incluso un punto de partida para darse a conocer. Hey, espera un segundo. Me presento. Mi nombre es Carlos y este podcast es gracias a Clinics Developer, una escuela de negocios para profesionales sanitarios. Ofrecemos formación online en píldoras de 15 minutos, donde exponemos un problema real del sector privado de la salud y damos solución. Toda nuestra formación está avalada por referentes del sector que te cuentan cómo lo han conseguido. Así que, si te está gustando este podcast y este tipo de contenido, quiero que sepas que en nuestra web y en nuestra plataforma vas a encontrar mucho más de este contenido de valor, aterrizado y seguro que te viene muy bien. Nos vemos dentro. Mira, has dicho algo interesante y al final es tener claro cuáles son todos tus stakeholders, o mejor dicho, cuáles son todas aquellas personas que realmente tienen una influencia en tu organización, ¿no? El otro día, por ejemplo, yo hablaba con un médico que él quería ser reconocido entre sus colegas de profesión, pero descuidaba sus colaboradores y sus pacientes. Entonces, esto que tú bien decías, ¿no? va un poco en contra, y un poco yo pienso lo mismo, ¿no? Es decir, oye, no es solo la reputación médica que puedas tener en tu área de especialidad, que si luego no cumples con tus colaboradores y no cumples con tus pacientes y no te creas una marca de prestigio, de reconocimiento con ellos, al final tienes las patas muy cortas. Totalmente. Nos van a recomendar tanto los colaboradores como los trabajadores, como los propios compañeros. Y para eso no solo hay que ser un buen profesional, sino creo que además hay que ser buena persona. Claro. Si no eres buena persona, como tú dices, tenemos el recorrido corto. El mundo es muy pequeño y nos acabaremos encontrando en algún lado. Un poco por ya no seguir en este punto, pero sí que es verdad que yo creo que es una tendencia que está yendo hacia ahora. La frase es: no hay que ser solo bueno, sino parecerlo, ¿no? A mí no me acaba de terminar del todo. A mí me gusta más: no solo hay que ser bueno, sino también demostrarlo de las formas en las que tú te sientas cómodo, ¿no? Y esa forma puede ser en redes, puede ser en otras vías, pues a lo mejor haciéndote un líder de opinión con tus pacientes, publicando posts, no tan enfocado a nivel médico, sino más enfocado a llegar a los pacientes. Eso es. Totalmente. Sobre esto mismo, sobre la fidelización, ¿vosotros tenéis algún tipo de estrategia o habéis llevado hasta ahora algo que digáis: oye, a nosotros esto en concreto nos ha funcionado? Sí. Yo, por ejemplo, creo que uno de los errores, y empiezo por los errores a lo mejor que yo también he cometido, pero que veo que cometemos, sobre todo la gente joven, cuando intentamos entrar en el mercado laboral, es centrarnos demasiado en el marketing externo. ¿Vale? Es decir, invertir mucho dinero en que nos conozcan. ¿Vale? Cuando realmente, si ya tenemos una clínica en funcionamiento, muchas veces es mejor
invertir en marketing interno, es decir, en que los pacientes que tenemos se queden y confíen en nosotros, en tener todos los procesos dentro de la clínica completamente claros, y una vez tengamos esto y esté funcionando bien, entonces sí, los beneficios nos lo permiten invertir en marketing externo, para que la gente que traemos, cuando ya vea el funcionamiento de la clínica, se quede. Pero invertir directamente en marketing externo, ya sea en Facebook, Instagram, radio, televisión, me parece que de primeras es un error. Y entonces, como digo, lo primero es tener a los pacientes que ya tenemos contentos y que ellos sean nuestra mejor herramienta de marketing externo. Yo creo que esas son unas prácticas que al final vienen aprendidas, quizás por nuestra falta de conocimiento, y al final lo que haces es intentar copiar lo que conoces, ¿no? O sea, eso es de primeras es difícil innovar, porque al final si no tienes herramientas y no tienes unos conocimientos mínimos, al final lo que haces es ver qué hacen otros para hacerlo, ¿no? Yo antes hablabas de grandes compañías, que al final las grandes compañías, en este caso odontología, no hace falta decir nombres, pero rápidamente nos viene a la cabeza, tienen una estrategia continua de captar pacientes, porque lo que quieren es aumentar el volumen de pacientes. Es verdad que ellos tienen un capital detrás muy potente y ellos pueden estar a pérdidas durante un periodo largo de tiempo que no pasa nada o está dentro de su plan financiero, ¿no? Eso quizás estructuras más pequeñas pues no son capaces de poder vivir a largo plazo, ¿no? Y también pasa un poco con las compañías telefónicas, ¿no? Que lo único que buscan es captar y no se centran tanto en retener. Y al final la clave de esto está en la recurrencia. O sea, esto no va de captar pacientes, sino de retenerlos el mayor tiempo posible, ¿no? ¿Y qué prácticas vas a hacer para ello? Aparte de eso, de cuidar mucho al que viene a casa y tratarlo lo mejor posible para mantenerlo el mayor tiempo con vosotros, ¿tenéis algún otro tipo de punto que tratéis también en el tema de la fidelización? La fidelización, como tú dices, la principal cuestión es el tener al paciente contento. Después, evidentemente, para captar, pues intentamos que todo el núcleo familiar pues acabe viniendo a la clínica, y eso se genera con confianza. La confianza al final se comunica dentro del gabinete, pero también se comunica fuera, es decir, tener unas redes sociales que generen confianza, ya no a tus pacientes, sino a los amigos de tus pacientes, que van a ser los que les van a preguntar a tus pacientes por ti, pues creo que también es importante, ¿no? Transmitir, o yo al menos, por ejemplo, lo intento, ya no solo la imagen de la marca, ya no solo, por poner un ejemplo, el Instagram de la clínica, sino en el propio Instagram tuyo, personal, intentar transmitir los valores de la clínica y que la gente te conozca también un poco a nivel humano. Para pues generar, como digo, esa confianza. Y lo más importante es ser verdadero. Ya, sí, eso yo creo que sobre todo a día de hoy, que al final te mueves por redes sociales, lo que reina quizás es lo otro, ¿no? Esa figura un poco más, ese personaje. Totalmente. No tanto la persona, sino el personaje. Sí. Y bueno, es verdad que quizás en ciertos sectores o ciertos perfiles que se dediquen a otra cosa puede funcionar, pero yo creo que en el sector de la salud, y sobre todo, como tú bien decías, la confianza es un punto muy importante, quizás el personaje no vende tanto. No vende tanto, ¿no? O no llega tanto o no es tan creíble. Entonces, ya que has hablado de redes, sé que en redes ha sido uno de los vehículos, ¿no? que has utilizado un poco para la importancia de esa marca personal tuya, ¿no? ¿En qué momento, voy a ir al principio, en qué momento dices, yo creo que para que en un futuro esto al final tenga un retorno y que sea positivo, yo creo que voy a tener que trabajar mucho mi marca personal, porque es una muy buena forma de tener esa figura de marca, ya no solo de la clínica, sino también mía como doctor, como odontólogo y como profesional? Totalmente. Realmente ha sido algo que mi padre siempre ha hecho a título personal. O sea, el nombre, por supuesto, lo tenía mi padre hace 40 años, pues siendo profesor titular en la universidad. Antes estas cosas no se comunicaban en redes sociales, pero siempre ha sido algo que nos ha inculcado con el tiempo. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido transformar esa forma que tenía él de marca personal, transformarla a la actualidad. Es decir, intentar transmitir lo mismo que transmitíamos hace 40 años por canales analógicos, transmitirlo a canales digitales.
y al final pues creo que con el tiempo nos hemos dado cuenta que es lo que realmente funciona. Evidentemente esto no consiste en meter dinero en Instagram sino en, como he dicho, o sea, que lo que transmites sea real, que tus cursos, que la gente te llame para dar cursos, que los pacientes te llamen para tratarlos, que los compañeros pues en la medida de lo posible te puedan pedir, y aunque pueda sonar un poco mal, consejo en algunos casos. Y luego esto lo transmitas en redes sociales, pero el backup debe estar realmente detrás. ¿Y qué consejos sueles recibir diariamente? ¿Más consejos a día de hoy? ¿Más consejos clínicos o más consejos a nivel de gestión de la clínica? O ya no solo gestión clínica pura, sino quizás esa parte no tan clínica, que también va ligada o muy ligada a cualquier persona que sea autónoma, ya sea o en clínicas de terceros o teniendo su propia clínica como emprendimiento. Pues si te soy sincero, a nivel empresarial hablo más con compañeros que no son dentistas, que tienen, como tú dices, que son autónomos, que tienen su propia empresa, y hablamos de coincidencias que se pueden dar en nuestros sectores. Por ejemplo, vender camisetas con la odontología, que a lo mejor puede que no tenga mucho que ver. Sí, así de primeras no, pero quizás los retos pueden ser muy correcto, muy pues por ejemplo en posicionamiento SEO, en cómo hacer esto a nivel de redes sociales. Y con los compañeros dentistas nos centramos más muchas veces en resolución de casos clínicos o conflictos con pacientes o gestión probablemente del equipo humano. Que creo que sin ninguna duda es uno de los retos. Sí, vuelve a salir. Y sobre ese punto de experiencia, ya sea de paciente o no solo de trabajadores, porque en eso mismo que hablamos de esos retos quizás más clínicos, muchas veces me encuentro en que el profesional, por ejemplo, dice: yo he hecho bien mi trabajo, y ahí se queda. ¿No? O sea, y el paciente, y posiblemente lo haya hecho bien, pero el paciente no está contento. Correcto. Pero no está contento porque, porque no se le ha dado cita cuando tocaba, o el paciente considera que en alguno de los puntos de contacto, ya sea quizás con el personal de recepción o incluso con el propio profesional de sanitario, que pues habría hecho muy bien su trabajo, pero quizás a nivel relacional no haya estado ese día fino, ¿no? Entonces, cuando hablamos de experiencia, ¿también lo tenéis en cuenta? Totalmente. De hecho, la última auditoría externa que hicimos, aparte de evidentemente auditar las cuentas para ver exactamente en qué punto estábamos, una de las cosas que se tuvieron en cuenta es la experiencia del paciente y todo el proceso que desarrolla el paciente desde que llama a la clínica hasta que se va, ¿no? Los recordatorios, el trato que ha recibido y, por supuesto, se da por supuesto que el tratamiento estaba bien hecho. Desde el punto de vista clínico, creo que uno de los mayores errores es, primero, no empatizar con el paciente y, segundo, no tener en cuenta su objetivo de tratamiento o su objetivo en la visita. ¿Vale? Porque a lo mejor nosotros podemos ver otras cosas dentro de, en este caso, la boca del paciente, pero si no conseguimos resolver el problema, el motivo de consulta del paciente, y resolvemos todos los demás problemas, que pueden ser incluso más importantes, pero no son el motivo de consulta, estamos generando un problema en la percepción que tiene el paciente de ese dinero que ha invertido en nuestra clínica, ¿no? Por tanto, creo que el motivo de consulta del paciente es una de las cosas que más hemos de tener en cuenta a la hora de gestionar el tratamiento. Muy bien, muy interesante la verdad, o sea, vino muy similar a un poco lo que comentas. Voy a hablarte de dos retos, ¿vale? Que os parece que han salido a la palestra en estos últimos meses. El primero es el margen de beneficio. Como no estoy descubriendo nada del otro mundo, han aumentado los costes. Totalmente. Bastante. Sí. Pero no hemos repercutido, o no se han repercutido en la gran mayoría de clínicas, esos costes al paciente. Porque, bueno, por una cosa o por otra, al final quizás la decisión general es haber soportado ese aumento de costes. ¿Cómo tratáis vosotros este tema? ¿Estáis, supongo, sufriéndolo también, ¿no? ¿Y tenéis algún tipo de estrategia? ¿Estáis viendo a ver un poco dónde está el punto, cómo llevarlo de cara al futuro? El otro día, sin ir más lejos, estábamos hablando con el personal de cómo habían aumentado los costes laborales en los últimos 5 años y cómo había repercutido eso en su nómina, que desgraciadamente había sido en muy baja medida, porque el dinero neto que recibían las trabajadoras en este caso era prácticamente el mismo desde hacía 5 años hasta aquí,
pero a nosotros, como empresa, se nos habían aumentado los costes aproximadamente un 30%. Con lo cual, estábamos en una disyuntiva en la cual nuestros costes laborales habían aumentado muchísimo, pero el personal no estaba recibiendo ese 30% de aumento de costes salariales. Entonces decíamos, ostras, alguien se está comiendo mi queso. Sí, exacto. Y pues evidentemente esto es uno de los puntos, desde mi punto de vista, más nocivos, porque son unos costes para el paciente, para la clínica, que no recibe el personal. Por supuesto, nuestro margen de beneficios se ha reducido, porque tampoco hemos aumentado el precio de los tratamientos. En comparación a... Acorde al otro día lo comparaba con mi hermano, seguimos cobrando por una caries casi lo mismo que lo que cobrábamos hace 30 años. Ya no te digo 5, sino 30. Habrá gente que pensará, es que hace 30 años erais caros. Bueno, pues ahora somos baratos entonces, ¿no? Sí, porque la vida ha cambiado mucho hace 30 años ahora. Completamente. Incluso los tratamientos de ortodoncia no han evolucionado en la medida en que lo ha hecho la vida en los últimos 30 años. Pero no te queda otra que adaptarte. Claro. Reducir costes en cuanto a personal, hacer lo mismo con menos personal, intentar cuadrar horarios para hacer jornadas en las que solapemos el personal y saquemos la máxima eficiencia al sillón, es decir, no aumentar número de sillones, sino aumentar número de horas trabajadas por sillón. Muy bien. Y en la medida de lo posible poder también, evidentemente, incrementando los precios, porque en los últimos 3 años, desde la pandemia hacia aquí, la inflación sabemos que se ha disparado y ha aumentado el precio de la vida probablemente un 15 o un 20% en cosa de 3 años. Sí. No hemos subido los precios un 15 o 20%, pero hemos por lo visto amortiguado, por lo menos amortiguado ese incremento, perdiendo margen, aumentando precios y haciendo más eficiente el trabajo. Muy bien. Oye, muchas gracias por compartir esa parte, porque no todo el mundo estaría dispuesto un poco a compartirlo. Dos, que mira, se une con el segundo reto que te iba a decir. Entonces, tú hablas de un mercado donde no suben los precios, donde el margen de beneficio cada vez es inferior y donde cada vez entran más odontólogos al mercado. Hay titulares, ¿no? Porque al final la prensa también le gusta vivir muy alarmistas, ¿no? Ese mercado saturado, esos odontólogos mileuristas. ¿Cómo ves tú realmente esta situación? Ya no desde ese punto de vista tan alarmista, pero es verdad que también, tal y como evoluciona, obviamente no es igual, como tú decías, que hace 30 años, pero está tan mal la cosa. Depende de con qué nos comparemos. Si nos comparamos con hace 30 años, pues la respuesta sería sí. O sea, el profesional sanitario, en este caso el dentista, hace 30 años, con 24 o 25 años, tenía su clínica montada y estaba ganando mucho más que un asalariado. Con lo cual, esto, visto desde este punto de vista, ha empeorado. Si nos comparamos con el mercado laboral de la gente joven, pues probablemente todavía estemos dentro de la media alta en cuanto a remuneración y en cuanto a puestos de trabajo, ¿no? En cuanto a la reducción de paro. Entre otras cosas, porque muchos odontólogos, igual que podólogos o cualquier otro profesional sanitario, pues somos autónomos. Con lo cual trabajamos 3 horas aquí, 3 horas allá, 3 horas allá, y esto hace que la inserción en el mundo laboral también sea más fácil. Sea más fácil y más llevadera. Sea más fácil y más llevadera. Lo que está pasando y lo que vemos en la universidad cuando salen los alumnos es que los alumnos con 23 años evidentemente no tienen trabajo o los trabajos que tienen son mal remunerados. Cada vez la inserción laboral cuesta más porque hay gente más preparada, con lo cual después de los 23 hay que hacer un posgrado para intentar especializarte y evidentemente con 26 o 27 ya no tienes tu clínica montada, probablemente te toque trabajar para alguien, ganar dinero o incluso emigrar para ganar ese dinero y, en el mejor de los casos, volver y montarte tu clínica. Es decir, la inserción laboral se ha retrasado y, por decirlo de alguna manera, la ganancia económica se ha reducido y también se ha retrasado en el tiempo. Mira, hay una cosa que quiero también saber tu opinión sobre ese profesional sanitario que emprende, que, oye, trabaja en clínicas de terceros, ahí entendemos que es un autónomo y que al final tiene un autoempleo, pero que luego da el paso de abrirse una clínica y sigue teniendo un autoempleo. Y dice, no, me va bien. Bueno, ¿qué es que te va bien? Claro. O sea, has hecho una inversión de 200.000 euros
seguramente, Fácil. seguramente, o sea, sin irnos con grandes tecnologías y sin hacer ninguna barbaridad. Y el día que tú no estés pasando consulta de primera hora de la mañana a última hora de la tarde, la clínica no va. Totalmente. Y si un mes, por lo que sea, decides, no digo no trabajar, no pasar consulta, porque como tú bien sabes, cuando tienes una clínica hay que hacer muchísimas cosas, ¿no? Sí. Entonces, si durante un mes decides no trabajar, es que no... Ese mes no cobras. Ese mes no cobras. Te cuesta dinero. Te cuesta dinero. Te dices, oye, tienes lo malo de las dos cosas, ¿no? Sí. O sea, cuando tienes vacaciones no te las pagan y encima de ser, digamos, autónomo o de tener tu propia clínica, tienes todo lo malo que es decir, o trabajo o no lo cobro. cobro. Totalmente. Yo eso creo que es algo que como empresarialmente no estamos formados, los profesionales sanitarios, lo que ocurre es que confundimos nuestro salario con los beneficios de la empresa. Muy bien. Entonces, si tú has hecho una inversión de 200.000 euros, como empresario tienes que pensar en recuperarlos, con lo cual tienes que tener un beneficio al margen de tu salario. Creo, por ejemplo, yo en la clínica tengo un salario y aparte tengo un beneficio empresarial por ser el socio de la empresa. Pero evidentemente tengo un salario. Ese salario, en principio, lo cobro los meses que trabajo y los meses que no trabajo, porque a final de año lo que necesitamos, como estabas diciendo, es que tengamos un mantenimiento a nivel de remuneración. Pero debemos de ser conscientes de que no es lo mismo nuestro salario que la inversión que hemos hecho en la empresa y que esa inversión, independientemente de nuestro salario, ha de retornar en algún momento. Quería hablar ahora acerca de la digitalización, ¿no? En todos los aspectos. La digitalización de una clínica, pero sobre todo la digitalización de tratamientos. Ahora, pues sobre todo en el sector odontológico, un poco yo también lo que veo desde fuera, ¿no? Es estos diagnósticos e incluso a la hora del tratamiento como tal, que se hace todo de manera online y no tanto de manera presencial. Un poco, claro, que nos contases, oye, si tienes algún tipo de experiencia en y tu visión. Sí. La tenemos experiencia y creo que la digitalización es una palabra que suena muy bien, es algo que nos están vendiendo mucho y que creo que es hacia donde debemos ir, pero debemos ir a la velocidad y a los pasos que el conocimiento nos permita. Es decir, debemos de ser críticos con esa digitalización y con esas herramientas de digitalización, porque a veces no tenemos los conocimientos para usarlas, pero queremos tenerlas por una cuestión de marketing, ¿no? Entonces, los procesos, tanto clínicos como de gestión, a veces cambian cuando cambiamos las herramientas. Entonces, creo que debemos de adaptar nuestra velocidad de aprendizaje a la velocidad de nuestra digitalización. No quiere decir que nos quedemos parados, pero tampoco seamos los primeros en adquirirlo todo, sino seamos capaces de ir paso tras paso. O sea, sin prisa pero sin pausa. Sí, quien dice, ¿no?, que quien abre mercado es que más leche se lleva. Totalmente. O sea, hemos tenido experiencia en eso. Sí. Que hay veces que quizás decían, quien da primero 2 veces, depende. Sí. Depende, ¿no? O sea, porque si ser segundo y hacerlo bien sabiendo los errores que ha hecho el primero, Totalmente. quizás hace que pases de largo a ese primero. A nosotros la universidad es una de las cosas que nos permite, ¿no? Nos permite probar cosas en experimentación o poco rodadas en un ambiente universitario que realmente está para eso, controlado, correcto, que el paciente sabe en qué ambiente está y que una vez tenemos la experiencia y sabemos los problemas del flujo digital, lo trasladamos a nuestra forma de trabajar en nuestra clínica. Entonces creo que esto es interesante para hacerlo en un ambiente universitario, no para hacerlo en un ambiente clínico, privado, que el paciente espera en la mejor asistencia y que a lo mejor con esa nueva tecnología digital que suena muy bien no somos capaces de darle. Sí, yo creo que ahí tenemos ahí varios puntos, ¿no? El primero es, al final, como hablábamos antes, el tema de las redes sociales. Ahora estamos mucho más expuestos a cualquier tipo de información y si hablamos sobre información médica en este caso, pues quizás las redes sociales o incluso ciertas compañías, como es lógico, se centran principalmente en eso, ¿no? En que no solo el profesional lo sepa, sino que también el paciente o posible paciente que vaya a tener lo tenga, ¿no? Entonces, hablando de esa digitalización y sobre todo de esa tecnología, quiero romper un melón que quizás pues, no le gustará a todo el mundo, pero es ese postureo, digámoslo así, de tecnología en las clínicas. ¿Hasta qué punto hay que tener cuidado de decir, oye, voy a ver a lo que juego antes de empezar a hacer inversiones locas en tecnologías
que desde la empresa o el comercial me lo está vendiendo muy bien, pero luego a lo mejor no lo voy a terminar de utilizar. Correcto. Nosotros, por ejemplo, tenemos pues varios dispositivos, creo que en su momento muy avanzados, y actualmente algunos de ellos hemos hecho compras recientes muy avanzados, pero que se han comprado por una necesidad, ya fuera una necesidad de diagnóstico, ya fuera una necesidad de no sacar al paciente de nuestra clínica para hacer esas pruebas diagnósticas, y después herramientas que han mejorado la comodidad tanto nuestra como del paciente a la hora de llevar a cabo tratamientos. No utilizamos o intentamos no comprar herramientas que pueden ser sustituidas por otras mucho más económicas y que realmente no nos van a aportar ni un flujo de trabajo mejor ni un resultado de tratamiento mejor. Creo que esto a día de hoy lo apartamos y nos centramos en esas herramientas que sí que tienen realmente algo que aportar. Algo que aportar valor real al paciente. Correcto. Y no es tanto ese marketing que ya sabes que va a venir. Yo sobre eso al final daría un consejo, es si tú al final sabes que esa herramienta tiene más parte de marketing que de aporte de valor real al paciente y es tan buena captando pacientes y llamando la atención, si tú puedes acceder a ella y realmente funciona y la única forma de acceder a ella es con pasta, te aseguro que en 2 meses tu competencia la va a tener. Sí. Las grandes empresas al día siguiente. Eso es. O sea, aunque realmente no sirva de nada. Pero van a hacer anuncios con la maquinita y evidentemente va a dejar de ser un avance competitivo en relativamente poco tiempo. En muy poco tiempo. Entonces, al final, ahí yo un poco diría ¿realmente está aportando valor a tu paciente? ¿O es algo que te puede dar mucha ilusión, que puede ser un pequeño capricho? Oye, que puede ser un capricho. Y que Sí, es mi capricho y me apetece. Sí, pero tenlo bien definido y ten claro que es un capricho. Lo tienes que meter dentro del apartado de explotación de marketing o de caprichos, no dentro de instalaciones o aparatología, ¿no? Eso es. Vosotros porque esto es complicado, y hablando igual de tecnología, ¿alguna vez habéis comprado algún aparato tecnológico que haya incrementado, decir, oye, es que con esto ahora mismo, con el coste que tiene, yo voy a mejorar la calidad asistencial de mis pacientes y el simple hecho de tenerlo es que tengo que subir la precio? Sí, pero porque realmente estás subiendo el precio para aportar algo mejor. Eso es. Quiero decir, tenemos aparatos en los que asumimos el precio sin cobrar al paciente, a pesar de que son unos costes para nosotros, pero que lo repercutimos dentro de la parte de actualización y mejora de la experiencia. Creo que sí que están aportando algo. Y luego los otros que van más dirigidos al tratamiento, pues que evidentemente reducen el tiempo de tratamiento, mejoran el pronóstico del tratamiento, reducen las visitas del paciente, con lo cual al final también es una reducción de tiempo invertido por el paciente y evidentemente se ha aumentado el coste del tratamiento porque lo que estás ofreciendo es mejor que lo que ofrecías. Claro. No, tiene todo el sentido del mundo. Al final, si yo estoy dándote una mejora de calidad asistencial o yo estoy dando, gracias a este aparato o a esta tecnología, una mejora en el concepto de salud y esto tiene un coste, pues al final, oye, yo solo puedo margen de beneficio, o sea, tengo de alguna manera que tener que repercutirlo y al final yo creo que no estás engañando a nadie, sino simplemente estás dando algo mucho mejor de lo que tenías antes. Totalmente. De hecho, yo siempre lo digo, que al final el que te presenta, nosotros por ejemplo, hacemos una visita en la que explicamos al paciente todo el tratamiento que vamos a hacerle y antes de hacerle absolutamente nada se le pasa una propuesta económica. El que paga sabiendo lo que le van a cobrar, no lo estás engañando porque ya sabes lo que le vas a cobrar, aunque le cobres más que la competencia, pero es que él es libre de elegir al profesional y cuando es capaz de pagar eso por un tratamiento que tú le has hecho y está convencido de eso, es que realmente lo que le estás cobrando es justo. Sí. Porque elige ese tratamiento en lugar de uno más económico porque para él eso que le estás ofreciendo de más es algo que vale la pena pagar. Sí, totalmente. Y sobre esto, mira, me ha venido a la cabeza el tema de lo importante que es que el paciente te elija a ti como de tú elegir a tus pacientes. Y sobre eso va la estrategia que tomas dentro de toda la clínica. Porque quizás no te valen todos. O quizás tú no quieres que todos los pacientes vengan. La importancia de tener con qué paciente juegas. Eso un poco, ahí vosotros también lo tenéis, bueno, lo sé que lo tenéis claro, pero un poco si podrías comentar la importancia de elegir a los pacientes.
Pues una forma muy sencilla y muy fácil de elegir a los pacientes es cobrando la primera visita. Nada más que eso. Nada, o sea, no, esto son cosas sencillas. Esto es ir contracorriente. Sí. Es decir, las casas, las grandes empresas prefieren tener a muchos pacientes a los que ofrecer muchos presupuestos y cerrar unos pocos. Nosotros preferimos tener pocos pacientes con los que cerrar muchos presupuestos. Tenemos un cierre de presupuestos de aproximadamente el 85-90%. De los pacientes que entran a una primera visita acaban haciéndose el tratamiento propuesto. Que también nota más alguno que está ahora mismo tirándose la mano en la cabeza y dice, oye, ¿esto cómo es posible? Claro, pero porque son pacientes que ya cuando te llaman por teléfono es... muy filtrado. Exacto. La primera visita tiene este coste con la radiografía que tiene este coste. El paciente que viene de shopping a ver lo que le cuentas y a ver lo que le vas a ofrecer, ese paciente muchas veces no viene. Claro. Vienen los pacientes que realmente dicen, oye, yo tengo un problema de salud y me quiero tratar con esta gente porque mi amigo, mi familia se trata con esta persona y sé que es de confianza y sé que lo que van a hacer. Y sé que hay un resultado final Correcto. Que es positivo por un poco las referencias que me han dado. Correcto. Creo que en ese aspecto, cuando dejamos de cobrar las visitas, estamos perdiendo valor en lo que hacemos y es algo que debemos de mirarnos muy bien en el largo plazo, porque es una estrategia que puede funcionar en el corto plazo. En un momento puntual. Correcto. Pero que en el medio y largo plazo probablemente sea una estrategia que hace perder valor a la marca. Yo creo que eso ocurre por dos razones. La primera es porque en España tenemos una cultura donde el diagnóstico no tiene valor. O sea, yo te doy un diagnóstico, o sea, que yo te diga qué te ocurre, no tiene valor, o como al profesional sanitario no le cuesta dinero, sí. Es fácil regalarlo. Totalmente. Que es mentira. No, es mentira. O sea, un ortopantomógrafo en odontología vale alrededor de 50.000 euros. Quiero decir, si tú no cobras las radiografías que haces, estás amortizando esos 50.000 euros con los costes de otros tratamientos. Sí, totalmente. Y yo me voy un paso antes. Tu tiempo. Totalmente. Tu tiempo tiene un coste y ese hueco donde tú podías ver a un paciente que realmente tuviese más intención, ya no venderle, sino que tuviese realmente necesidad e intención de poder pagar por tus servicios, no estás viendo a ese paciente. Entonces dices, bueno, lo veo, pero como no tengo coste, ojo. No. Hay un coste de oportunidad. Eso es. Totalmente. Eso es. Y luego tienes, como bien decías, el coste de sillón y un poco otra serie de costes que hay por ahí. Por ir terminando ya un poco con la charla, otras partes que quizás tuyas que no sean tan enfocadas a la salud y a la gestión, sino más propias en este caso de Nacho, cosas que te gusten hacer, cosas que disfrutes en tu día a día, tus ratos libres, ¿a qué te dedicas? Entre semana prácticamente a trabajar. Y fines de semana alguno que otro que te veo también por ahí. Sí, también. Sí. Alguno que otro también, la verdad es que alguno que otro también. La temporada de junio y de octubre son temporadas de congresos, con lo cual es un auténtico placer que se acuerden de ti para poder ir por ahí, pero evidentemente te quita un tiempo personal, aunque al final esto yo personalmente lo veo como una forma de relaciones sociales con gente de tu estilo y con unas mismas inquietudes y aficiones. Entonces, realmente lo veo más como algo social que como algo científico o un trabajo, ¿no? Aunque, evidentemente, cuando te tienes que estar 3-4 días fuera de casa, pues acaba pesando. Sí. Pero sí que es cierto que, bueno, pues probablemente como a toda la gente que hemos nacido junto al Mediterráneo, ¿no? El mar es algo que me apasiona cuando tengo tiempo libre, tanto sea navegar, como bucear, como tomar el sol, un poco menos, sí, pero la tranquilidad de hacer deportes náuticos y disfrutar del mar sin duda me encanta. Luego, pues hacer deporte intento todos los días, nada más me levanto ir al gimnasio, mantenerme más o menos en forma. Sí, al final es tener una rutina, tenerla establecida. Correcto. Que aunque no paras dentro de tu día a día, sacas ese hueco para dedicarlo a ti. Te levantas una horita antes y ya está. Sí. Yo creo, o sea, el día que alguien me explique cuál es la técnica, pero al final para hacer más cosas en el día tienes que dormir. O sea, el día que alguien me diga, oye, pues mira, tienes otra, yo aún no la conozco, estoy 100% abierto, si a alguien se le ocurre, encantado de escucharle. Sí,
Y después, pues en invierno, la verdad es que me gusta mucho sociabilizar, ya sea, soy muy foodie, que se les dice ahora, ¿no? Me gustan mucho los restaurantes, disfruto con mi novia y amigos de los restaurantes y después, por qué no decirlo también, de tomar alguna copa por la noche y disfrutar de no tener problemas, de no tener obligaciones y de... ¿Te cuesta eso, el decir, oye, hasta aquí? Me cuesta entre semana. Entre semanas. Entre semanas sí. Cuando llega el fin de semana y me voy a comer un buen arroz, una buena carne, un buen pescado, me tomo mi vinito y esas cosas, ya se me olvida todo. Ahí sí. Oye, pues me alegro mucho. Pues nada, Nacho, oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer. Gracias a ti por la invitación. Y nada, oye, pues nos veremos en próximos, ojalá verte en próximas entrevistas. Seguro que sí. Un placer. Gracias.